La productividad de las empresas sí que está relacionada con la jornada laboral. Esta es una de las conclusiones del estudio Tipos de jornada y productividad del trabajo que se ha presentado esta mañana en la Universidad de Zaragoza. Toda aquella medida que implique una flexibilización, tanto para la realización de la tarea de los trabajadores como para la realización de la tarea por parte de los empresarios, puede implicar mejoras sustanciales de la productividad en la comunidad económica aragonesa. En concreto, nosotros las hemos valorado para el total de la economía aragonesa en alrededor de un 6,5%. Además, a través de una encuesta se ha demostrado que muchos trabajadores estarían dispuestos a reducir sus salarios para conseguir su jornada ideal. Los trabajadores que tienen jornada continua estarían dispuestos a un 33%, estaría dispuesto a reducir hasta un 5% de su salario. Y una proporción superior, hasta llegar a un 70% aproximadamente, estarían dispuestos hasta un 10%. Por lo tanto, son conscientes de que hay una disparidad entre lo que es la jornada real y la ideal, la que yo les gustaría, y serían conscientes de que eso implicaría una pérdida de salario. Para mejorar la productividad de las empresas se ha incidido en que hay que fomentar la educación, el uso de las TIC, la creatividad y el ingenio.